Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, amados, estamos tratando el tema la justificación. Amén. Y ya llegamos al punto donde el Señor, por su justicia y por su sangre preciosa, la cual nos justificó delante de Dios, o sea, somos justificados por la justicia de Cristo y por su sangre bendita. Amén. Entonces ya llegamos al punto de que esa justificación que es en Cristo Jesús nos llevó a ser adoptados hijos de Dios. Amén. Por la justificación que es en Cristo Jesús, fuimos adoptados hijos de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y aquí ya entramos al tema, la adopción de hijos. ¿Qué es la adopción de hijos? Amén. Y hago aquí un paréntesis. Me hablaban en estos días acerca del por qué nosotros en esta congregación no pedimos, cobramos, hacemos énfasis en el diezmo. Y también el por qué la ofrenda que se da no es como en muchos lugares, que el que no da es que está mal con Dios. Y el que no diezma se va para el infierno. Entonces, la primera respuesta que yo le di a estos dos pastores fue que si yo me he de perder porque no ofrendo o porque no aplico el diezmo, que no es para la iglesia cristiana, para la iglesia de la gracia, sino que estaba establecido era para el pueblo de Israel, especialmente para el servicio de la casa de Dios sacerdotal. Si eso hay que hacerlo, entonces la salvación es por obras. Por lo demás murió Cristo. Entonces Cristo cometió la peor estupidez del mundo, haber muerto cuando la salvación es por obras. Y le doy la explicación a estos muchachos, porque uno de ellos tiene como 34 años, el otro tiene 45. En primer lugar, el diezmo, el Señor lo estableció en el pueblo de Israel para la manutención del servicio sacerdotal levítico. Y de esos diezmos también se tenían que apartar otros diezmos. El diezmo para la casa sacerdotal, el diezmo para la viuda, el diezmo para el huérfano y el diezmo para el extranjero. En ninguna iglesia evangélica sacan estos tres tipos de diezmos. El diezmo para el huérfano, para el pobre, la viuda y para el extranjero. Todo es para el pastor. Y el diezmo, según Malaquías, no era plata, porque a ese cajoncito que hay ahí lo llaman alfolí. Ya el evangelio de prosperidad a una alcancía lo llama alfolí, y la palabra alfolí en el hebreo significa graneros, depósitos.
Eran unas bodegas donde había que llevar el diezmo, la comida. Aparézcasele usted a un pastor con un bulto de papa, un bulto de yuca, un bulto de arroz, a ver cómo le dice, pastor, este es mi diezmo, a ver qué le dice. Lo sacan a las patadas de allá del templo. Y es más, el diezmo no se podía llevar a la iglesia. La ofrenda sí se recogía en el templo. Ahí está el caso de la viuda que dio las 2 blancas, la plata más desvalorada que había en el pueblo de Israel. Pero ella dio lo que tenía, lo dio todo. Sí se podía dar. Eso no se llama alfolí, se llama alcancía. Para recoger la ofrenda hay que hablar con claridad al pueblo. ¿Por qué aquí recogemos ofrenda? Porque hay algunos gastos extras. Aquí tenemos que pagar algunas cosas. Estoy diciéndole para entender los que están haciendo esa cuestión de que por qué no cobramos esto y aquello no. Yo como pastor trabajo con mis manos para mantener mi familia. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo. Trabajaba, laboraba con sus manos para no ser gravoso a la iglesia. No quiere decir con ello de que el pastor no pueda suplirse de algo de lo que entre a la iglesia. Pero toman como pretexto los ministros que el pastor debe de vivir del evangelio, pero tergiversan la palabra. Cuando me dice la palabra que vivir del evangelio, esto para mí representa algo. ¿Para quién trabaja el pastor? ¿Para quién? ¿Creen ustedes? Pueden participar si quieren. Para Dios. Para Dios trabaja el pastor. ¿A beneficio de quién? De las almas. O sea, mi patrón es Dios. Él me paga lo que yo me merezco. Sea mucho, sea poco, o en fin, lo que a Él le plazca. Amén. Y luego viene lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia acerca de la dádiva. El que dé. Oiga, hermanos, si usted va a dar, usted primero tiene que mirar si hay necesidades en su hogar. No me es permitido por la palabra yo darme cuenta que usted aquí trajo una ofrenda y saber de que su esposa le faltan interiores, le faltan zapatos, su vestido está roto, están aguantando hambre. No es lícito al pastor hacer eso, recibir esa ofrenda cuando hay necesidades en el hogar. Primero fue hogar que iglesia. Aleluya, así es. Y muchos, como ahí está el evangelio de la prosperidad, se están enriqueciendo a costa de las necesidades del pueblo. Porque como se les ha metido una psicología tremendamente terrible y espantosa, que el que no ofrenda, que el que no diezma, por un lado el que no ofrenda, el que no diezma se va al infierno, el que no ofrenda se entró en una ruina, en una miseria, porque Dios inmediatamente envía el saltón y el pulgón. Y el revoltón, todo eso para destruir la cementera. Aquí no traemos comida para que haya saltón, para que hayan langostas para destruirlos el granero. Amén. Entonces, hermano, usted primero debe de mirar las necesidades de su hogar. Y ahí sí, póngase de acuerdo en mutuo consentimiento si eres casado, si tiene su compañera, póngase en mutuo acuerdo. Mi amor, hemos medio sufrido porque en un hogar hacen falta muchas cosas. Así es. Amén, amén. Amén. Entonces ya se puso de acuerdo con la esposa, o viceversa, la esposa con el esposo. Bueno, mi amor, nos quedó esto, voy a aportar en la iglesia esta ofrenda. Y dice la palabra, no dar por necesidad ni con tristeza, que usted vaya a dar y que usted vaya lo dé deliberadamente, con gozo, con alegría, no amarrando aquí en el bolsillo que voy a dar una moneda, pero es que mañana no tengo pasajes. Deje lo mejor para el pasaje, no lo deje. Ni tampoco dar por interés. No se vaya a poner allá a traer la ofrenda y luego ir del vecino a que le preste, hermano, el pasaje. Gloria. Amén. No se vaya para donde el vecino a prestar pasajes. Gloria a Dios. Más bien no dé la ofrenda. Que hace bien,
que hizo del vecino, pero usted ayer estuvo en el culto, ve que la dio toda ya al pastor. No agrave la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ese es mi punto de vista, pero resumido con relación a la ofrenda. Luego entramos ya al tema. Hermano, mire a ver si de pronto usted le puede colaborar ahí. Entramos ya aquí al tema. La adopción de hijos. Amén. La adopción de hijos. Nosotros los verdaderos cristianos, no el que carga la Biblia por cargarla, ir a una reunión y luego sigue siendo el mismo mundano en la calle, corrompido, dañándole a la imagen a la iglesia donde va, con su mal testimonio, su mal comportamiento. Los verdaderos cristianos declarados justos, oiga bien, nosotros los verdaderos cristianos somos declarados justos no por nuestra propia justicia humana. Amén. Somos declarados justos por el juez, Dios el Padre, no por nuestra justicia humana. Amén. Pues ya lo vimos. Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Que no hay nada bueno en nosotros, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga, no hay nada bueno. Luego Isaías 64, 6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y ya vimos la palabra en el original. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Trapo de menstruación. Al pueblo hay que hablarle con claridad, no con tapujos. Amén. La justicia suya. Si usted se cree justo delante de Dios por sus méritos propios, sos como un trapo de menstruación inmundo. Entonces somos declarados justos no por nuestra justicia humana. Amén. Sino porque estamos vestidos con la justicia perfecta de Jesucristo. Amén. Somos justificados porque estamos vestidos de la perfecta justicia de Jesucristo. Esta justicia lograda por Cristo se nos fue imputada gratuitamente. Oiga bien esta palabra, porque luego vamos a mirar Jesús como lo que es Él en esencia, justo, divino, santo, puro. Pero esa no es la justicia que se nos ha sido aplicada, sino la justicia que Él vivió aquí rectamente delante de Dios en obediencia. Esa fue la que se nos va a aplicar. No la justicia de Él como tal, como lo es Él, justo en sí, sino por lo que Él hizo, una perfecta obediencia a Dios el Padre. Esta justicia lograda por Cristo se nos fue imputada gratuitamente. No es la justicia subjetiva de Cristo, como lo que es Él en sí, justo de por sí. Desde la eternidad y hasta la eternidad es justo, no. Como Dios no. Esa no es la que se nos iba a aplicar. Amén. No es la justicia subjetiva de Cristo, sino su justicia vicaria de pecado. La justicia que se nos fue imputada fue la justicia que Él vivió sujeto a la obediencia al Padre vicariamente, o sea, en sacrificio. Él, cuando fue enviado aquí a la tierra por el Padre, que Él mismo se dio a sí mismo en rescate por la humanidad, Él lo hizo deliberadamente. Entonces debía que someterse a la justicia divina. Y Él, por esa justicia, esa fue la que se nos fue aplicada a nosotros, su justicia vicaria de pecado.
Amén. La que se nos fue imputada a cada uno, que no éramos justos. Porque ¿quién vino a los pies de Cristo siendo justos? Nadie en absoluto. Éramos injustos. Entonces los que éramos injustos se nos fue aplicada la justicia de Cristo. Por esa justicia nosotros somos justos. Amén. Y todo para la gloria de Dios. Por eso usted, hermanito del alma, donde quiera que vaya, usted, si alguien le pregunta, ¿usted es justo? Usted diga, sí soy justo, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo se me fue aplicada a mí, se me fue imputada a mí. Soy justo por lo que Cristo realizó por mí, vicariamente. Amén. Y todo para la gloria de Dios. Entonces usted va a darle gloria a Dios. No va a ser ínfula de grandeza, no va a sacar pecho ni nada, sino que todo para la gloria de Dios. Soy justo para la gloria de Dios, porque la justicia de Cristo se me fue aplicada a mí. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 4, de verso 4 al 7, mire lo que dice la palabra. Aquí ya viene lo que es por la justicia de Cristo, por esa justificación que hemos tenido a través de Cristo, por el Padre, somos adoptados hijos de Dios. Gálatas 4, 4 al 7, dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Mire cómo dice esta versión. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son ustedes ya no son hijos. Ustedes ya son hijos. Aleluya. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero de todo. Gloria al nombre del Señor. Aquí vamos a mirar. Por la justificación, ya Dios nos hizo hijos de Él por adopción. Y ya no somos esclavos. ¿Por qué dice que ya no somos esclavos? ¿Quién puede responder por qué dice que ya no somos esclavos? Porque aquí ya vamos a mirar tres clases de esclavitud en la cual el ser humano vivía sujeto. Pero aquí esta esclavitud es la esclavitud que vivía el pueblo de Israel, que era bajo los requisitos de la ley. Eran esclavos de la ley, se habían hecho esclavos de la ley. Y ya los Gálatas querían desligarse de Cristo y volver otra vez a la esclavitud, a someterse a los preceptos de la ley. Por lo tanto, los que por las obras de la ley os justificáis de la gracia habéis caído, no serán hijos de Dios. Ellos querían volver otra vez a la esclavitud. Entonces, por medio de esa adopción que es en Cristo Jesús, fuimos adoptados hijos de Dios. Amén. Según la versión antigua, aquí dice la palabra, en estas dos versiones, bajo la ley. Y la versión antigua dice, súbdito de la ley. Amén. Súbdito de la ley. La palabra súbdito quiere decir que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, Él se tenía que someter a las leyes soberanas que Dios había establecido en la ley. Ojo bien a esto.
Jesús se tenía que someter a la ley soberana que Dios había establecido. Y luego viene, esto significa que fue cumplidor de toda justicia, de todo lo que la ley establecía que se debía hacer, excepto los sacrificios. Excepto los sacrificios. Porque Él se presentó aquí como el vicario, como el sacrificio perfecto, la víctima. Quiere decir, cumplidor de toda justicia, quiere decir, fue circuncidado, presentado y educado según la ley, según las exigencias de la ley. Se sometió a la ley a la perfección a fin de redimir a su pueblo de la esclavitud y maldición de la ley y seguirles así y conseguirles así la adopción de hijos. Si Cristo no se hubiera sometido a la justicia de la ley que había dictado el soberano Dios, no hubiésemos sido nosotros adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no podía llevar a cabo la redención de la humanidad. Porque fue desobediente. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, según Gálatas 4, del 4 al 7, según este pasaje, Cristo también nació bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Tuvo que nacer bajo la ley para que recibiésemos la adopción. Amén. Pues ese pueblo de Israel de la antigua dispensación era el pueblo de Dios, la nación elegida. Y por ser la nación elegida, tenía que nacer Jesús bajo los requisitos de la ley, en obediencia a la ley, para así podernos adoptar como hijos a Dios el Padre. La palabra adopción en griego significa, es esta palabra, teiotesia. Teiotesia, adopción. Huyos quiere decir hijos. Y tesis, colocación. Dios, por Jesucristo, nos colocó como hijos adoptivos de Él. Esto significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Al Cristo hacerse obediente a la ley con el fin de adoptarnos hijos de Dios, entonces nosotros somos hijos no por naturaleza, sino por adopción. Los hijos de nosotros son naturales, no son adoptados. Amén. Los hijos, la niña de ellos es natural, no es adoptada. Nosotros en lo espiritual somos adoptados, hijos de Dios, pero no por naturaleza somos hijos. Pues por naturaleza perdimos ese derecho el día que Adán y Eva desobedeció. Cayó de la gracia. ¿Estamos entendiendo? Si alguien tiene alguna duda o algo que refutar, lo pueden hacer con libertad.
eso, hermanos, estamos llamados a cargar las escrituras, para que no comamos carreta, sino palabra. El pastor no se la sabe toda. Si hay algo que refutar, lo pueden hacer. Todos los verdaderos cristianos somos hijos de Dios por cuyotesia, por adopción, no naturales. Implica que no somos hijos por naturaleza, pues ningún padre puede adoptar a sus propios hijos naturales. Los hijos naturales no pueden ser adoptados. ¿Estamos captando la palabra? Somos adoptados por lo que Cristo hizo. Por esa justificación que se nos fue aplicada, somos adoptados hijos de Dios, pero no por naturaleza. Porque ningún padre puede a sus propios hijos naturales adoptarlos. ¿Están captando? La adopción que viene por la justificación es un acto legal por medio del cual Dios coloca al pecador en el estatus de hijo. Amén. Aleluya. Pero no lo cambia interiormente. Yo puedo entregar un hijo en adopción al hermano acá, pero ese hijo, él lo adopta, lo toma como hijo. Le voy a explicar qué es lo que hizo Dios por medio de la justificación con nosotros, que los que fuimos adoptados hijos de Dios. Él toma ese hijo que yo se lo voy a dar en adopción. Se hacen todo el papeleo. De ahí en adelante, inmediatamente ya se firmó todo, ya todos los requisitos, todo lo que había que llevar a cabo el papeleo. Ese hijo le pertenece a él legítimamente por adopción, pero no le cambia su interior. El ADN de ese niño es mi ADN. ¿Estamos entendiendo? Por eso nosotros seguimos siendo pecadores. Por muy justificado que usted sea y por muy adoptado que sea hijo de Dios, usted sigue siendo pecador. ¿Estamos entendiendo? La adopción nos da el privilegio de ser hijo de ese hombre, de esa pareja. Vamos a hablarlo en este caso, de Dios. Nos hace hijos de Dios. Legítimamente somos hijos de Dios. Ya por ley, por lo que Cristo realizó. Pero la adopción no nos cambia nuestro interior. De ahí es que la perfecta voluntad de Dios se llevará a cabo allá, donde ya allá, cuando estemos allá, que ya este cuerpo haya sido revestido en cuerpo de gloria, ahí sí dejamos de ser pecadores. Amén. Allá no pecaremos. Pero aquí, como no ha sido cambiado nuestro interior, seguimos siendo pecadores. Pero no cambia. Aleluya. Interiormente, en ningún grado más allá del que los padres, por el mero hecho de la adopción, cambian la vida íntima de un niño adoptivo. Cambió, literalmente, todo lo cambió en ese niño. Amén. Pasó de una familia pobre a una familia pudiente, de un apellido tal a otro apellido, pero su interior sigue siendo el mismo. ¿Estamos entendiendo? Amén. El cambio que tengamos tiene que ver con la relación que los redimidos tengamos con Dios. Oiga bien. El cambio que tengamos tiene que ver con la relación que los redimidos tengamos con Dios.
Por eso, después de la justificación y después de lo que es ser adoptados hijos de Dios, tiene que seguir la santificación. No puede haber justificación, no puede haber salvación, redención, solución. O sea, no podemos ser redimidos. Oiga, perdón, no podemos, sí. No podemos ser santos para ser redimidos. La justificación no nos hace santos. La redención no nos hace santos. El Señor, por ese acto divino de Cristo, nos absolvió de pecado, nos liberó de culpa. Amén. Pero, de ahí en adelante, nuestra relación, nuestro cambio interior tiene que ver con la relación que tengamos con Dios. ¿Cuál relación? La relación de vivir intrínsecamente con esta palabra, aplicándola a nuestras vidas. Una vida de santidad. Amén. Gloria al nombre de Cristo. La justificación no nos hace santos a nadie. Amén. Entonces el cambio que tengamos tiene que ver con la relación que los redimidos tengamos con Dios. En virtud de nuestra adopción, los verdaderos cristianos quedamos como ya iniciados dentro de la verdadera familia de Dios. Dentro de la verdadera familia de Dios. Iniciados. En este momento, mientras estemos en este estuche de muerte, hermano, en este cuerpo de muerte, tenemos una iniciación de hijos de Dios. Pero en su totalidad se va a llevar a cabo allá, cuando nuestro cuerpo sea redimido. Cuando nuestro cuerpo sea transformado de cuerpo de muerte a cuerpo inmortal. De cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. De incorrupción a incorrupción. De corrupción a incorrupción. ¿Estamos entendiendo? Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Entonces repito, en virtud de nuestra adopción, los verdaderos cristianos quedamos como ya iniciados dentro de la verdadera familia de Dios, bajo la ley de la obediencia filial. Como somos adoptados sus hijos, tenemos que vivir bajo la ley de la obediencia filial. Primero estábamos bajo las tres clases de ley. Los judíos bajo la ley mosaica, los rudimentos de la ley. Nosotros bajo la ley del pecado y del diablo. Y ya al ser adoptados hijos de Dios, tenemos que vivir sujetos bajo la ley filial de la obediencia a Dios. Amén. Y al mismo tiempo adquirimos título a todos los privilegios de hijos. Por esa adopción, hermano, gloriosa, adquirimos derecho a todos los títulos de hijo, a todos los derechos de los títulos de hijo. Lo que tiene el papá ya también le es anterior. Amén. Pero ¿cuánto el hijo va a recibir la herencia? Nosotros en este momento estamos recibiendo herencia mientras estamos como niños que estamos siendo llevados por el tutor de la palabra. Pero todavía no hemos recibido totalmente la herencia, porque va a llegar un momento en que somos herederos de Dios y coherederos, porque ya entramos a la palabra coherederos con Cristo. ¿Qué es coherederos con Cristo? Y todavía no somos coherederos con Cristo. Eso se va a llevar a cabo allá. Gloria al nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? El carácter de hijo mediante la adopción debe distinguirse con mucho cuidado del carácter moral de hijos que corresponde a los creyentes, es decir,
su carácter de hijos mediante la regeneración y la santificación. Una cosa es hijos por adopción y otra cosa por regeneración y por justificación. Por santificación. Amén. No solo son adoptados para ser hijos de Dios, sino también para ser nacidos de Dios. Ya por la justificación, aquí donde ya tenemos que hacerlos hijos verdaderos de Dios por regeneración. Usted no puede decir yo soy verdaderamente hijo de Dios y todavía sigue andando en la carne, codiciando la mujer del prójimo, viceversa, siendo un carnal, dándole mecato a la vista con la pornella. Ojo con esto. El carácter de hijo mediante la adopción debe distinguirse con mucho cuidado del carácter moral de Dios, de hijos, que corresponde a los creyentes, es decir, su carácter de hijos mediante la regeneración y la santificación. Yo ya soy hijo de Dios, ya por justificación soy hijo de Dios, me voy a relajar. No, ya no. Para usted poder llevar a cabo ser verdaderamente hijo de Dios, usted tiene que preocuparse en la regeneración. Y la regeneración se obtiene a través del aplique de la palabra de Dios. No podemos ser regenerados, tener unos nuevos hábitos, unas nuevas costumbres, si no aplicamos la palabra de Dios. No podemos ser santos si no aplicamos la palabra de Dios. Y al nosotros aplicar la palabra de Dios, estamos siendo regenerados, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, que es por la palabra que regenera, que transforma, que cambia. Somos santificados por esta palabra. No solo son adoptados hijos de Dios, sino también para ser nacidos de Dios. Entonces, al nosotros aplicar de la palabra a nuestras vidas, nacemos de Dios. La palabra nos da un nuevo nacimiento. ¿Estamos entendiendo? Amén. Como es natural, esas dos condiciones para ser hijos no pueden separarse una de la otra. Justificados por lo que Cristo hizo. Y somos hijos. Al ser justificados, somos adoptados hijos de Dios. Y luego, para ser hijos de Dios legítimos, verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser regenerados y santificados por medio de la palabra de Dios. Por eso ningún cristiano puede vivir una vida relajada. Tiene que ser consciente que inmediatamente se emprendió este camino es hasta que la muerte nos separe. Este caminar no tiene retroceso. O vivimos o morimos. Y si queremos vivir, debemos de aplicar la palabra de Dios. Si hemos entendido de que en realidad he sido justificado por Dios. Lógico, teniendo en cuenta que el que ha sido justificado no pierde la salvación. Ya eso ya lo vimos en un tema anteriores. Amén. Estas dos maneras de ser hijo de Dios se mencionan juntas en Juan capítulo 1 verso 12. Mire lo que dice Juan 1:12. Aleluya. Juan 1:12. ¿Qué dice, hermano? Juan. El Evangelio de Juan. Exacto. 1:12. Léalo, hermano.
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, gloria a Dios. Amén. Romanos 8, 15 y 16. Dice la palabra: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Luego vamos a mirar lo que significa la palabra Abba, Padre, en la profunda hebrea. Porque Cristo, perdón, aramea. Porque Cristo pronunció esa palabra en arameo: Abba, Padre. Amén. Esta palabra de Juan 1:12 y Romanos 8:15, en estos pasajes se usa el término huiotesia, que literalmente significa ser colocado como hijo. Dios, al usted creer y recibir a Cristo en su corazón, Dios el Padre nos colocó como sus hijos. Amén. Huiotesia literalmente significa ser colocado como hijo. Amén. Ahí en Juan 1:12 precisamente contiene la palabra tegna, de ticto, engendrar, la cual designa a los creyentes como aquellos que son engendrados por Dios. ¿Qué es engendrar en el original griego? Significa colocar dentro de su familia. El hombre engendra, la mujer concibe. Cuando el hombre tiene el acto con la esposa y ella recibe lo del hombre, lo concibe, el hombre engendra, introduce en él esa criatura, lo cual lo concibe la mujer. Jesús, por lo que hizo, alabado sea el nombre del Señor, fue el medio para que Dios nos engendrara sus hijos. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Ahí en Juan 1:12 esta expresión está expresada la idea de la adopción con las siguientes palabras: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. En griego la palabra derecho es exousian, edoken, exousian, edoken, que quiere decir de ser hijo de Dios. Nos dio el derecho de ser hijo de Dios. La expresión griega que aquí se usa significa conceder derecho legal. Por lo que Cristo hizo por usted y por mí, tenemos el derecho legal de ser hijo de Dios. De inmediato y enseguida, en el versículo 13 de Juan 1, Juan habla de la calidad ética de hijo mediante la regeneración.
Amén. ¿Qué dice el versículo?